Muy, pero muy buenos días. Damos gracias al Señor por este nuevo día que Él nos concede. Hoy, jueves 5 de marzo, siendo las 6:31 de la mañana, Dios nos permite una vez más tener este espacio de un café de reino, un devocional que no es más sino una excusa del Señor para seguir siendo edificados, para seguir siendo nutridos. El domingo pasado estuve compartiendo un texto que llamó poderosamente mi atención, donde el Señor dice que trabajemos por aquella comida que no perece. Dice específicamente así, el versículo dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Aquí encontramos el proveedor de la comida que no perece, la comida que nos permite ir a la vida eterna, la que permanece. Recuerdo cuando el Señor pregunta a los apóstoles, ¿y quién dice la gente que soy? Y la gente tiene muchas respuestas, muchos proveedores, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, que le revela ahí el Padre, le dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué tremendo que el Padre revela a ese proveedor que nos permite consumir de Él para permanecer. Muy bien, hoy quiero darle la bienvenida a todos ustedes que están ya conectados esta mañana y por supuesto darle la bienvenida a un pastor amigo que el Señor nos permitió en este caminar conocernos, distinguirnos y bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro amado pastor Alberto. Pastor, muy pero muy buenos días, bienvenido una vez más a este Café de Reino, pastor. Muy buenos días para usted, mi querido pastor, y no solamente para usted, sino para todos sus oyentes, los que nos están viendo en vivo y en directo a través de esta plataforma. Toda la iglesia allá en Bucaramanga, un cordial saludo. A propósito, ¿no? Hoy juega América con Bucaramanga, aquí en la ciudad de Cali. Ay, bueno, pastor, yo creo que hoy va a rugir allá algo en Cali, ¿ah? El leopardo. Ay, bueno, es un gusto, ¿verdad? A todos mis hermanos y amados, Pastor Ángel, me siento muy agradecido por estar aquí hoy en esta mañana y el tema que tenemos es muy lindo. Amén. Qué Así, bendición. definitivamente. Definitivamente es un tema que nos va a edificar, que nos va a enseñar. Estamos nutriéndonos de Cristo y sé que hoy no va a ser la excepción en este café de reino. Y como usted lo decía, pastor, para ya entrar en sintonía en este tiempo de café, el tema los samaritanos y Jesús. Los samaritanos y Jesús. Y quiero dar inicio con un versículo, pastor, donde en Juan, en capítulo 4, dice Jesús, dice así, y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Solamente como para dar una antesala de qué vamos a tratar hoy. Era necesario pasar por Samaria. ¿Qué podemos hablar, pastor, de este café, de este tema, los samaritanos y Jesús? Bueno, primero que todo, hermanos, como usted mismo dice, ese fue un viaje intencional. Jesús lo hizo de manera intencional y era necesario pasar por Samaria. Samaria era lo que era antiguamente el reino del norte, Israel. Recuerde, mi querido pastor Ángel, que cuando uno estudia el Antiguo Testamento, con la muerte de Salomón, el tercer rey de Israel del Reino Unido, ¿sí? Saúl, David, Salomón, con la muerte de Salomón el reino se dividió en dos, entró en una especie de guerra civil y se dividió en dos, reino del norte, reino del sur. El reino del norte llevará el nombre ahora de Israel, el reino del sur de Judá. El reino del norte en el año 722 será llevado por un imperio llamado Asiria. Y los asirios se llevarán esas 10 tribus, porque eran 10 tribus las que apoyaban el reino del norte, llamada Israel. Y esas 10 tribus llevadas cautivas a Asiria. ¿Y qué hicieron los asirios? Traer y repoblar ese territorio con colonos asirios. Entonces, es una combinación étnica, llamémoslo así, entre asirios e israelitas. Entonces, esa nueva combinación
entre asirios e israelitas, dio una nueva etnia que se llamaban samaritanos. Pero en el tiempo de Jesús, los judíos y los samaritanos no la iban. Un judío prefería buscar otro camino alterno, ya fuera por Perea, pasando el río Jordán y ir por Perea para ir a la parte del norte, a Galilea, y no pasar por Samaria, porque Samaria estaba entre Judea, en la parte inferior, y en la parte superior estaba Galilea. Entonces, en medio de la mitad estaba Samaria. Entonces, un judío no. Pero si usted ve en el relato, Jesús intencionalmente lo hace. Dice, es necesario pasar por Samaria y va a una ciudad llamada Sicar, porque ahí hay un pozo que lo construyó Jacob y se los dejó a ellos. Entonces es interesante. Recuerde que aparece el nombre Jacob, no Israel. Dios todavía no le había cambiado el nombre por Israel, que es el nombre que recibe el pueblo de Dios. Qué tremendo, pastor. Así como los judíos no se llevaban con los samaritanos tampoco con los judíos, ¿no, pastor? Porque Tampoco. recuerdo cuando iban a pasar también por Samaria y no les dejaron y salió lo que había en el corazón de Juan y de Jacobo y venga, déjenos orar para que... Déjenos orar para que descienda fuego y consuma a esta gente y todo. Ahora, mire, era tan tremendo que ya los samaritanos habían hecho su propio templo para no evitarse ir a Jerusalén. O sea, la ley decía que debían de ir a Jerusalén a ofrecer los sacrificios y todo. Entonces dijeron, no, no vamos a ir a Jerusalén, vamos a hacer nuestro propio templo. E hicieron un templo en el monte Gerizim. Por eso, más adelante, la mujer samaritana dice, es que nosotros tenemos un lugar donde adoramos a Dios, allá en el monte. Y Jesús le dice, mujer, ni allá ni acá te voy a decir, porque ellos hicieron una réplica exacta del templo de Jerusalén en el monte Gerizim y allá iban a hacer adorar a Dios. Pero como había influencia pagana, entonces era un sincretismo religioso. Por eso los judíos, que se creían más ortodoxos y más ultra ortodoxos y más guardadores de la ley, por eso decían, ni siquiera hablamos con un samaritano, porque nos contaminamos. Wow, Entonces vemos tremendo. ahí, mire, esto de las clases sociales, vemos aquí la parte del género y vemos aquí también la influencia racial. Mire, esto cómo es de tremendo. Y hasta hoy eso se ve en nuestra sociedad. Oiga, pastor, qué tremendo que pues uno lo ve sencillo. Bueno, yo me voy por aquí por el ladito, pero es que habían kilómetros que había que caminar. O sea, Claro. había que cruzar primero el río Jordán, luego pasar por todo Perea, inclusive tocar algo de Decápolis y luego llegar allá a Galilea, solamente por no tocar esa tierra. Claro, era mucho más rápido y mucho más sencillo ir por Samaria que hacer todo, como usted dice, todo, pero ellos preferían hacer toda esa vuelta y hasta un día más de camino o 2 días más de camino con tal de no pasar por Samaria. Me gustó lo que usted dijo, pero Jesús fue intencional. Creo que cuando dice allá el Evangelio Juan que si realmente nosotros seguimos a Cristo, andemos como Él anduvo, es ser intencional. Tenemos que ser intencional y pasar por Samaria para Jesús era muy importante. Había una cita divina en Samaria, pastor. Había una cita divina que ya estaba conectada desde lo eterno para ese tiempo. Claro, la cita divina era con una mujer y me llama la atención porque el relato dice la mujer samaritana. Pero la pregunta es, si seguimos mirando el texto, dice que Jesús llegó ahí al pozo y era mediodía, estaba cansado Jesús, tenía hambre, y los discípulos dicen, quédese. Jesús dijo, no, yo me quedo aquí, yo voy a resguardarme porque los pozos normalmente tenían un techo. Entonces Jesús intencionalmente se queda ahí descansando y le dice a ellos, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, las 12 del mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Es intencional. Jesús se sienta ahí y los discípulos se van a conseguir alimentos. Dice, no, se fueron a conseguir comida.
y fueron a buscar comida al pueblo más cercano, que era Sicar, y todo. Y esta mujer viene a mediodía, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú? Mire qué interesante, siendo judío, o sea, nosotros nos separa la parte racial. Usted es judío, yo soy samaritano. O sea, usted es colombiano, yo soy venezolano. Usted o sea, la parte racial. Mire qué interesante esto. Me pides a mí de beber que soy mujer samaritana. Entonces, hay dos cosas, género y raza. Mujer, soy mujer. Un judío no le habla a una mujer. Un judío no le hablaba a una mujer, ni le dirigía la palabra. Y segundo, soy de otra raza, soy samaritana. Ella se, ¿qué? ¿A mí? ¿What? ¿Me está hablando a mí? Ahora viene la pregunta, mi pastor Ángel, y para todos los que estamos aquí, ¿por qué mediodía? Porque culturalmente las mujeres no iban a mediodía a recoger agua. Ellas iban, era muy temprano en la mañana, muy temprano en la mañana. Cuando el sol todavía no había salido, era fresco el día, era la mejor hora para ir, porque era la mujer la que iba a traer el agua a la casa. Y más o menos había una distancia de 1 kilómetro, kilómetro y medio, lo que investigué, y el cántaro que la mujer cargaba, con el agua ya y todo, podía pesar 25 kilos. ¡Wow! Entonces ella 25 kilos. va a mediodía, cuando el sol está con el máximo calor y todo, va a sacar agua esta mujer. Y es ahí cuando se enfrenta o tiene la charla con Jesús. Pero viene la pregunta, ¿por qué a mediodía? ¿Por qué no normalmente como lo hacían las demás mujeres? Y más adelante el relato nos dice que pues que era la parte moral. Ella tenía afectada su identidad por la parte moral. La gente la cuestionaba, las demás mujeres murmuraban de ella, porque pues no era una mujer de una reputación moral muy buena. Y Jesús vino a eso, a restaurar, a sanar, a salvar. Él no vino a mirar nuestro pasado, Él vino a restaurar nuestro futuro. Él no ve ya nuestro pasado, eso queda atrás. Ahora es levántese y siga adelante. Y a todas las mujeres que hoy nos están escuchando, ya Jesús no mira tu pasado, mira el potencial que hay en ti y lo que Él quiere hacer contigo hacia adelante. Qué tremendo, pastor, que nuevamente en esa intencionalidad nos muestra el objetivo de la intencionalidad, que es restaurar. Una mujer que prefería salir al mediodía. Uno dice, bueno, el calorcito, quizás en Cali, la más temperatura, ¿cuál es, pastor? 39 grados, 38 grados quizás. Sí, Cali oscila más o menos entre 20 y algo de grados fresco y hasta 37 más o menos que puede llegar. Hay meses del año donde, wow, son 36, 37 grados. En alguna ocasión escuché que el mediodía para esta zona del mundo, el Medio Oriente, fácilmente puede llegar a 60 grados. Entre 50 y 50 y algo de grados. Tremendo. Entonces, imagínese ese sol, ese calor y todo, porque si bien es cierto, había un vacío en su corazón y ella buscaba saciarlo, ¿cierto? Yo creo que ni siquiera intencional, pastor, simplemente del vacío de su corazón. Ahora, mire y verá que Jesús hace una pregunta intencional a esta mujer. Dame de beber. Entonces, dame de beber. Y después le dice, si supieras con quién estás hablando, tú me dirías que te diera de mi agua. Entonces ella dice, pero venga, usted ni siquiera tiene con qué sacar, el pozo es profundo, no tiene nada, ¿cómo ha? Y me dijo, no, mujer, yo no te estoy hablando de esa agua, es el agua de vida. Y todo, utiliza una metáfora, utiliza el agua, utiliza el pozo, el agua para enseñar una metáfora, utiliza esa metáfora del agua y todo para ofrecerle un agua que no volvería a tener sed. Y es más un agua es restaurar su alma, restaurar su espíritu.
que vuelva otra vez a tener comunión con Dios, que vuelvas otra vez a tener una relación con Dios. Esos problemas existenciales que están afectándole a ella y a su identidad como mujer, porque ella tiene una baja autoestima. Wow. Pastor, ¿y cómo Jesús está rompiendo esos esquemas culturales, religiosos, ¿cierto? Sí, Étnicos, como se decía, de género, de género. porque hoy en día, pues bueno, no hay tanto problema para este lado hablarle a una mujer, ¿cierto? Pero es que en ese tiempo era romper todo esto, y Mire, todo por un alma. y no solamente, mire, en este tiempo, mire en este momentico por lo menos esa guerra que se está gestando entre Irán y Israel y todo eso. Pero si usted mira, desde el año 70 y algo que subió los chat, estos gobernantes en Irán, sí, los ayatollah, ellos instauraron la religión del Islam mucho más fuerte y la mujer tiene que salir con ese burka, no puede dejar ver sus ojos, solamente ve sus ojos, pero el resto está tapada. Mire, ahí hay es la parte de género. La mujer está relegada. Antes podían votar, ya ahora no pueden votar. Antes podían ir a estudiar, podían hacer una carrera, ya no les permite. Entonces, mire la parte de género, cómo influye en muchos países por la parte religiosa, la bloquean y todo. Entonces, no era común en el tiempo de Jesús que un hombre y más un rabino, un maestro, hablara con una mujer desconocida y a solas. Era mal visto. Y Jesús lo hace intencionalmente porque Jesús está solo y él habla con la mujer. Y mire que hoy también, porque hoy ven a un pastor hablando con una mujer que no tiene muy buena reputación y la gente puede empezar a decir, vengo, ¿y qué está haciendo el pastor y hablando con esa mujer? Ay, esa mujer es como tiene como reputación no muy buena. Ay, ¿qué será? Porque la gente empieza a murmurar, porque somos muy buenos para murmurar. Y Jesús, la intención de Jesús es restaurar esa vida. Preguntémonos hoy, ¿cuántas mujeres que de pronto, bueno, tienen que vivir una vida no muy buena y hasta a lo mejor vender sus cuerpos, pero necesitan de Cristo Jesús? Necesitan de Cristo, pastor. Y Necesitan. algo, pastor, que me gustaría hacer énfasis, así en unas paréntesis, es sobre esa expresión de la murmuración, ¿sí? Y cómo la murmuración termina teniendo un efecto dominó, teniendo un efecto dañino, no solo para la persona que murmura, sino para su entorno, ¿sí? Para su casa. Y de una u otra manera, no parece peligroso, pero es muy peligroso la murmuración, pastor. Muy peligroso y somos muy fáciles de murmurar. Mire, dice que dice el Salmo 1:1, ¿sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. En el original, escarnecer es hablar de otra persona, Wow. decir cosas de otra persona que ni siquiera le consta, simplemente por murmurar, por hablar. Entonces, de esta mujer mucha gente hablaba por la reputación, por, bueno, en fin, le tenían como una mujer que no era estable, que había tenido varios esposos, que cambiaba de esposo fácilmente. A lo mejor murmuraban de ella y le dirían la quita marido, no sé, ¿qué dirían? Entonces, ella para evitar esa murmuración y que la gente hablara de ella, entonces prefiere ir a mediodía. Pastor, recuerdo ahorita cuando María habla con su hermano Aarón de la mujer Cusita, esposa de De Moisés, Moisés. y murmuraron contra la Cusita, ¿cierto? Ahí hay una, Y ahí qué hay tremendo, una, pastor, porque Dios está atento a esa murmuración, porque quizás de repente mire que no están murmurando de Moisés, pero sí están murmurando de un familiar cercano a Moisés, su esposa. Y de repente puede imagínense, haber una murmuración contra los hijos, ¿sí?
Y quizás no es con la persona, pero la agarran con el hijo y empieza una murmuración y todo lo que acontece alrededor de María, pastor. Es tremendo. Mire, mire qué interesante. Ahí ya es de raza, porque cuando dicen, ay, Moisés se casó con una mujer cusita, están diciendo se casó con una mujer negra, Sí. una mujer de color, de color oscuro. Y tremendo porque hoy, en pleno siglo XXI, y todavía hay perjuicio racial en muchos países, en muchos países. Y es triste, pero se ve en muchos países. Dime de qué raza eres, ¿sí? A los latinos, a nosotros nos discriminan. Hay veces en Estados Unidos por el solo hecho, el simplemente hecho de ser latino, de ser de Sudamérica, de ser de Centroamérica. Entonces es tremendo, hermanos. En Europa, mucha gente sufre la discriminación por el hecho de la raza, por el hecho de el color de la piel, cuando el color de la piel es algo que no exige, no, pero por dentro todos tenemos la misma sangre, Así es. corre el mismo color de sangre, el Así tipo de sangre, los órganos que Dios colocó en nosotros, todo. Una persona de X color o de X raza le puede servir el hígado para una persona de color, de otro color, y es compatible. O sea, wow. es tremendo. Pastor, eh, solo para cerrar ese paréntesis de la murmuración, porque a mí me parece puntual eso, porque es peligroso la murmuración. Dios le dice a estos dos personajes frente al tabernáculo, óyeme, es que ustedes no tuvieron temor de que yo hablaba cara a cara con Moisés, ¿sí? Y hay una consecuencia para María y es Claro. 7 días de una enfermedad penosa en su momento, ¿cierto? Entonces, es el cuidado. Mire, guarde su boca. No se preste para murmuración. No se preste para murmuración. ¿Cuánto daño le hacían a esta mujer que prefería eh, avanzar en una hora inadecuada, ¿cierto? Para evitar todo esto, para evitar esa murmuración y para evitar ese daño. Sin embargo, como lo decíamos al principio, Jesús es intencional y Jesús viene a restaurar. Jesús, pastor, mire que Y mire, Pablo pastor, decía, Pablo, señor, mire, con respecto a la murmuración, Jesús mismo también sufrió, de él murmuraron, porque recuerde que hubo un momento que dijeron, ¿podrá algo bueno salir de Nazaret? Porque mire, hablando ya de los del sur, los de Judá, se consideraban mejores que los de Galilea, porque Galilea le sí, sí, decía sí, Galilea de los gentiles. sí, O sí, sea, sí, mucha gente de allá son judíos, pero viven en medio de gentiles, de gentuza. Entonces, ellos no son tan buenos, no son como nosotros que sí somos. Y eso, mire qué tremendo. De los 12 discípulos que Jesús escogió, me llama la atención. Uno solo era de Judea y era de Jerusalén y fue el que lo traicionó, Judas Iscariote. El wow, resto, los 11, los otros eran todos de Galilea y eran pescadores. Uno era un celote, imagínense. Otro era un cobrador de impuestos. Uno era un revolucionario, izquierdista, que quería separarse de Roma y todo. El otro era un cobrador de impuestos odiado por sus amigos. Los otros eran humildes pescadores como Juan, como su hermano Jacobo, como Pedro, eran humildes pescadores, que considerados del vulgo sin una formación universitaria, nunca habían ido a Jerusalén a estudiar a los pies de un gran hombre como Gamaliel o todo. Entonces, imagínense, hay esa discriminación. Y por eso cuando hablan de que Jesús, el rabino, ¿cómo? Un rabino que sale de Jerusalén, ¿podrá algo bueno salir de Nazaret? Entonces, ahí mire qué tremendo, la murmuración. así es, así es. Pastor, quiero continuar con esta historia de la mujer samaritana y Jesús y quiero saltarme al versículo 15, ¿le parece? Me parece, está muy bien, perfecto. Dice así, y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, porque Jesús ya tiene un vocabulario celestial con ella y ella un vocabulario natural, y sin embargo Jesús no dice, ay, esta mujer no me entiende lo que le quiero decir. No, 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 no. Jesús comprende que
está abriendo el corazón para accesar a ella, ¿cierto? Y simplemente esa metáfora fue la que le permitió tocar y llamar la atención del corazón de esta mujer. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo a la mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Pastor, ¿qué podemos decir aquí en este encuentro maravilloso? Cómo el Señor llega a la raíz. Él llega a la raíz para restaurarla a ella. Porque Jesús está interesado en la moralidad, en restaurar su moral, de restaurar su identidad y llevarla a los pies de él. Porque mire, ella era marginada dentro de su propia comunidad. Mire, aún dentro de su propia comunidad, por eso fue a mediodía, porque era la hora de más calor. Pero ¿por qué lo hacía? Por eso mismo, para no tener un encuentro con las demás mujeres y no la juzgaran, porque es muy fácil juzgar a ella, porque no tenía, o sea, era una mujer, no sé, no sé exactamente qué tipo de vida llevaba, pero era una mujer que muy fácilmente cambiaba de marido. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Jesús vino, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay veces nosotros somos muy fáciles de mirar, Señalar. señalar, juzgar y hasta decir, uy, esa persona no se salva. Ay, no, esa persona Uy, santo. sí. Y hay veces pasa eso, tristemente. O hay veces llega alguien a nuestra iglesia y no llega vestida con la etiqueta que tiene que llegar. Entonces dicen, y las demás la miran, se tiene más cara de, ay, no, esa mujer. Porque así es el ser humano. Y Jesús ama. Mire, me pasó una vez, estaba en Pasto predicando una campaña y el Espíritu Santo me dijo, mira a esa niña, háblale a ella. Y le empecé una palabra para ella. El Señor te dice hoy que te ha traído aquí con una intención y Él te restaura. Él no mira tu pasado, Él mira ahora lo que va a hacer contigo. Él se acuerda de ti cuando ibas a la iglesia, cuando eras una niña y llevabas una pandereta. Y el Espíritu Santo me empezó a dar esa palabra para ella. Y esa mujer empieza a llorar. Y a llorar, y ahí cayó de rodillas, se arrepintió, aceptó de nuevo a Jesús, fue restaurada. Después aparte se me acercó y me dijo, pastor, todo lo que usted me dijo era verdad. Yo cuando era niña iba con mi mamá, que ya no está, que ya partió a la presencia de Dios, y yo la acompañaba y llevaba una panderetica en la mano y yo me sabía todas las canciones. Pero llegué a una edad adulta y tristemente yo me volví prostituta. Yo caí en las garras de la prostitución, soy prepago, pero hoy iba pasando por esta iglesia y algo me dijo, entre, porque tengo una palabra para ti. Y hoy usted me acaba de restaurar. Yo vuelvo a más a esa vida. A partir de este momento entrego mi vida a Jesús de nuevo y quiero empezar a buscar de Dios. ¿Cuántas mujeres como ella están allá afuera esperando que no las juzguemos, sino que las amemos y la restauremos? Así es, pastor, porque he estado hablando en la iglesia la imperiosa necesidad de llegar a este nivel de madurez que exige el evangelio, ¿sí? Porque el apóstol Pablo dice, mire, yo cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, ¿sí? Pero cuando ya llegué a la edad adulta dejé las cosas de niño y nosotros estamos llamados a operar desde esa madurez para hablar como uno que es maduro, para pensar como uno que es maduro y para evitar juzgar. Sin embargo, cuando se juzga, entendiendo que con la medida que yo mido, seré medido y sabiendo que
estoy dispuesto a castigar toda desobediencia cuando mi obediencia sea perfecta. Entonces ya es necesario, para los tiempos que estamos viviendo, pastor, alcanzar ese nivel de madurez que aún aquí los discípulos, cuando llegaron, se Se extrañaron, escandalizaron, se se extrañaron. escandalizaron, Uy, como que ¿cómo Jesús, así? Él hablando pastor, con una mujer y todo. Ahora, hay algo interesante aquí, y si usted mira en el versículo, miremos que el continúa ahí, cuando Jesús le habla a la mujer, y le quedamos en dice, el, 20, vamos para el 20, 20, miremos ahí, y verá algo interesante que quiero el comentar. 20. Entonces, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Mire, y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores buscan que le adoren. Este es algo intencional. Jesús le está diciendo, mujer, va a llegar un momento, aunque usted no lo entienda, que ya el templo no existirá. Entonces los judíos no podrán sacar pecho, porque ellos sacaban pecho. Recuerde que Mateo 24 están en el templo, Jesús está ahí en el templo y al salir los discípulos le dicen, mire tan lindo que está quedando el templo, porque el templo estaba siendo adornado y embellecido por un rey llamado Herodes, que lo estaba haciendo para congraciarse con el pueblo judío. Y Jesús dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra. Y esa profecía se cumplió exactamente en el año 70, cuando un general llamado Tito Livio destruyó el templo y saqueó totalmente, desmanteló totalmente el templo, como Jesús lo dijo, hasta las piedras fueron arrancadas y todo. Hoy lo único que queda de ese antiguo templo es un muro que quedó en pie como un recuerdo de que una vez ahí se adoraba a Dios, que es el muro donde los judíos van a lamentarse, que le llaman el muro de los lamentos. Entonces, por eso Jesús dijo, la adoración es en espíritu y en verdad. Él está en todas partes. Él está. Aquel que le busque de todo corazón, ahí está. Así es. Pastor, la escritura dice en Hebreos que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia en el oportuno socorro, ¿sí? Pero nos insta orar en el Espíritu, ¿sí? Orar en el Espíritu, buscarlo en el Espíritu, porque a veces, como desconocemos esto, muchos oran desde el alma, muchos oran desde su razonamiento, muchos oran desde sus emociones, ¿sí? Desde su voluntad, pero el Señor dice, no, 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 aquí es en el Espíritu. Si bien es cierto, no hay un templo físico, es en el Espíritu, porque mire lo que dice el versículo 24, dice, Dios es Espíritu, Espíritu. y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren en el Espíritu, pastor. ¿Qué Ahora, podemos mire, decir de eso, pastor? mire qué lindo y algo que me llama aquí la atención, hermano, y el Espíritu Santo me está como hablando aquí al corazón es, no hay nadie demasiado lejos para el amor de Jesús, Wow. el amor del Padre. Nadie está demasiado lejos. Jesús no se fijó en su pasado, sino que vio la sed espiritual que había en ella. Hermanos, nosotros somos muy fáciles de mirar las personas, juzgarlas por su pasado, pero no sabemos qué tanta sed espiritual tiene esa persona y qué tanta necesidad. Y hay veces es más fácil que mucha gente de esa, con oscuro pasado o con un pasado no muy bueno, llegue a los pies de Cristo y se convierta de todo corazón, que mucha gente que se cree muy religiosa, muy santa y que a lo mejor no siente esa necesidad espiritual. Por eso Jesús dijo, yo vengo por aquellas personas que tienen sed, sed espiritual, sed de las cosas espirituales. Y es eso, Dios ama. Dijo esta Para mujer, dame de beber de esa agua. O sea, había
el deseo de saciar, ¿no? Aunque ella lo estaba viendo de manera natural, el Señor iba a saciarla de él, ¿sí? Porque el que bebe mi sangre, dice el Señor, el que come mi carne, ese es para vida eterna. Así que, pastor, en esta historia ya cerrando nuestro café de reino, vemos cómo el Señor es intencional para romper todos los esquemas habidos y por haber, ¿sí? Solo para restaurar un alma. Pero es que conocemos que hay detrás de esa alma, ¿sí? Menospreciamos un alma. Recuerdo, pastor, una historia de unos misioneros. Y estos misioneros estaban en África y, y no los dejaban en ningún sector, eran expulsados, hasta que llegaron a un territorio y le dijeron los de esa comunidad, muy bien, usted quiere estar aquí, esté aquí lejitos, y los dejaba a cierta distancia. Y entonces decían estos misioneros, ¿y cómo hago para la alimentación? Ah, nosotros mandamos un niño, usted dice qué es lo que tiene que comprar y el niño hace esa labor logística de llevarles y de venderles. Para hacer el testimonio más corto, los misioneros, la misionera principal murió allá, los misioneros se fueron decepcionados porque con el Señor, frustrados, porque cómo es posible que todo lo que andamos y el único contacto es con un niño. Pero al pasar el tiempo, se evidenció que todo este sector se ganó, hospitales, colegios cristianos, todo es un sector ganado por Cristo, gracias a ese niño. Ese niño fue el instrumento de Dios. Estos misioneros fueron por ese niño y ese niño hizo la tarea. Por eso no podemos menospreciar un alma, no la podemos, y menos un niño. A veces cometemos el error, pastor, porque vemos en un niño y dice, es que es un niño, no genera un niño, ¿sí? Pero no sabemos lo que hay detrás de ese niño. ¿Qué está pensando Dios en ese niño, pastor? ¿Sí? Yo soy ese niño. Yo llegué muy joven a la iglesia y tuve un pastor que me acogió y intencionalmente miró en mí el potencial. Y después de 46 años, aquí estoy, sirviéndole a Dios. ¿Y cuántas almas, pastor? Yo, ¿Cuántas almas? ¿Cuántas almas? Entonces, mire, mire, Jesús, perdón, pastor, sí, para cerrar esta idea, para ir cerrando nuestro café. Y Jesús habló con esta mujer samaritana. Y esta mujer samaritana en esa labor evangelística, todo el pueblo se convierte, pastor. todo el pueblo. Por eso me llama la atención que podría uno hasta titular, si fuera a hacer una prédica, podría titular de marginada a misionera. De marginada, porque era una mujer marginada por una sociedad, porque había demasiados prejuicios, y de marginada a convertirse en una misionera. ¿Cuántos quisiéramos tener una mujer de esas en nuestras iglesias? Que vaya y traiga gente. Mire, evangelizó todo un pueblo y se lo trajo a Jesús. Mire, conocí a alguien que me restauró mi vida espiritual, que me habló, no, me llenó de su presencia, fue algo sobrenatural. Vengan, vengan ustedes también. Y ya, y de marginada a una misionera. Tremendo, hermano. Y a raíz de eso, ¿qué hizo Jesús? Quedarse, le tocó. Mire y verá que al finalizar, ¿qué dice? ¿Cuánto? Tal vez iba a pasar y ya ahora se quedó porque había mucha necesidad en toda la sociedad. Pastor, yo creo que su merced decía cuánto deseamos una mujer así, marginada, misionera. Pero pensaba, creo que todos llegamos marginados a los pies de Cristo. Llegamos con un vacío en el corazón, quizás no con 5 maridos y el que tenía era el sexto, pero sí con que llenamos ese vacío con otras cosas, ¿cierto? Y llegamos así al Señor. Y creo y considero que estamos para pasar de esa condición de marginados a ser misioneros. Misioneros
No necesariamente tenemos que cruzar el mundo, no necesariamente tenemos que cruzar fronteras para hacer misiones. El vecino, podemos hacer misiones con el vecino. El compañero de trabajo, podemos hacer misiones. Venga, le cuento la experiencia que tengo con este hombre que llenó mi corazón. Cristo. Ah, pastor. Mm. Y mire, muchas veces a mí me ha pasado, pastor, que Dios me dice, organiza maletas que te voy a llevar a tal lugar. Y mi misma familia y veces dice, usted va a ir por allá, pero allá no hay nada. Hermano, hay un alma que puede convertirse a Cristo, un alma. Estuve en una comunidad indígena en Vera, en medio de la selva chocuana, más allá de Bahía Solano. Se convirtió el jefe de la tribu y con él abrió las puertas para que el evangelio siga. Un alma para Jesús vale la pena. ¿Cuánto estamos dispuestos por un alma? Jesús pasó el río, el mar de Galilea, más de 20 kilómetros de ancho, lo atravesó con tormenta y todo, por buscar un alma en Gadara, en una región no judía, Gadara. Ahí había un endemoniado, y ese endemoniado llevó la palabra a todo el resto. A todo ¿Cuánto valor Decápolis. de un alma? Sí, pastor, y después de que el Señor le dice, vaya y comparta los suyos, las maravillas del Señor, y más adelante Jesús pasa por Decápolis y está el milagro de los 4,000, la multiplicación de los 4,000. ¿Quién hizo esa tarea? Pues Esa alma esa alma hizo la está tarea. ahí. Pastor, para cerrar, eh, recuerdo este misionero que usted me comentaba en una ocasión y me gustaría que nos dejara eso en la mesa. Recuerda ese misionero que había que caminar 2, 3 horas para llegar en medio de la selva, en medio de la situación, con sus niños, donde en la noche a lo lejos se ve las luces de las linternas cuando vienen y son 2 horas para llegar ahí y la Sí, gente llega. la Pero gente este llega misionero en medio de la nada, por esas almas pasa. por esas almas. Sí, es un siervo de Dios que Dios lo llamó a las montañas del Cauca, a A una las montañas. región del Tambo hacia adentro, la parte montañosa. Cuando uno llegaba, pastor, hasta una parte en carro y de ahí ya en mula, más de 2 horas en mula. Y de ahí, hermanos, llegar a una iglesia pequeñita. Y hermanos, y a mí me llama la atención, porque cuando se hacían esas vigilias, pastor, impresionante, una vigilia el día sábado, empezábamos a las 7 hasta el otro día, 6 de la mañana, y ver la gente llegar, uno veía las lucecitas por allá, y me decía el pastor, por allá hay una familia, y por allá viene otra familia. ¿Cuántas horas? Como 2 horas de camino, con una linternita en la montaña, por la Sí, montaña, para llegar Yo creo que Dios un día va a decir, mire, ese siervo me llegó al culto 2 horas por todo ese lugar. Y hay personas que tienen la iglesia a unas cuantas cuadras o en una aplicación, en un Didi, en un Django, en estas aplicaciones pueden llegar rápido a una congregación y hay veces no van, dejan de ir. Y mire, conocí a una mujer indígena que me llamó la atención, 12 horas caminando para llegar al culto, 12 horas por la montaña caminando. Salió a las 3 de la madrugada para llegar como a las 1 de la tarde, más o menos, para estar en la vigilia de ese día de la noche. Hermano, cuando le pregunto, me dice casi 12 horas caminando por montaña para llegar al culto, hermanos. Dios mío. Yo dije, no, aquí, Señor, esto es mucho amor. Mucho Y le amor. faltaban las 12 horas de regreso, pastor. De regreso, al otro día se regresó. Pastor, no Al- sé si tengan algo más ahí en su corazón para nosotros en este café que ha sido muy nutritivo. Definitivamente el compartir el café con un maestro de seminario bíblico es una gran bendición que nos permite sumergirnos un poquito en este tiempo de café en las Sagradas Escrituras con detalles puntuales como ese peso del cántaro y otras cosas más que hemos mencionado
en este Café de Reino. Pastor, algo más en su corazón y me gustaría que cerráramos orando, por favor. Sí, claro. Podría terminar con esto. Jesús no busca templos, Jesús busca corazones. Porque hay veces nosotros en los templos, hay templos muy lindos, templos muy suntuosos, lugares muy como, pero Jesús busca corazones. Y termino con esto. Una vez me invitaron a predicar a un templo muy humilde, yendo para Buenaventura, en una zona rural. Cuando yo llego, piso en tierra, las bancas de madera, el hecho en esterilla, y con esterilla. El templo era hecho en esterilla, piso en tierra y todo. Pero cuando yo llegué, sentí la presencia de Dios tan impresionante como nunca la había sentido. Y después le pregunté al Espíritu Santo y me dijo, es que yo estoy donde me adoran en espíritu y en verdad. Y me dijo, mira esas mujeres que están ahí. Y me dijo, ¿qué me quieres decir de ella? Me dijo, llevan 5 días de ayuno para este evento, sea la presencia de Dios se manifieste. Mujeres que doblaban rodilla en el piso, en la tierra, porque no. Y hay muchos templos suntuosos hoy, pero donde la presencia de Dios tal vez no está. Por eso Jesús dijo, busquémoslo en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Oremos, pastor. Padre, yo quiero darte muchas gracias hoy en esta preciosa y hermosa mañana. Gracias por este café de reino, Señor. Gracias por el pastor Ángel. Gracias porque es un siervo tuyo de Dios que da fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Gracias, oh Dios, por este siervo maravilloso. Y gracias por darme hoy este privilegio, Señor, de poder hacer este programa Café de Reino y todos los que nos están escuchando. Padre, gracias porque tú estás hoy restaurando vidas. Y si hay alguien aquí que nos está escuchando, que a lo mejor por un motivo u otro se ha apartado un poco, hoy Dios te dice, vuelve, porque te estoy esperando con los brazos abiertos. Yo no miro tu pasado, yo miro lo que voy a hacer contigo en el futuro. Padre, restaura vidas hoy. Restaura vidas. Y si alguien quiere decirle hoy, Señor Jesús, aquí estoy. Te abro mi corazón. Dile, Señor Jesús, hoy te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te necesito. Díselo hoy de todo corazón. Señor, perdona mis pecados. Limpia mi pasado. Y Señor, ayúdame a vivir una vida que te agrade. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Pastor, muchas gracias por acompañarnos a este café. Los hermanos que estuvieron conectados esta mañana, el Señor les continúe bendiciendo. Deje usar y dele compartir para que este video y esta palabra corra por las redes sociales. Por las redes sociales corren muchas cosas que no edifican. Así Eso que es cierto. Seamos de aquellos que se suman para edificar a través de las redes, y uno no sabe a dónde llega este video, y sé que será de bendición para muchos. Un abrazo, pastor. Un abrazo. El Señor le continúe bendiciendo. Y me manda el enlace también para compartirlo en mis redes sociales. Claro que sí, pastor. Ahorita se lo envío. Bendiciones, pastor. Chao, chao. Chao, chao.